La psicóloga siempre estuvo, lo que pasa que tomó forma cuando ya llegó la etapa de decidir. El camino se revela andando, es la capacidad de crear en el caos. Ese músculo me lo llevo puesto de por vida. De la fintech me llevo, como te decía antes, ese músculo y también cómo me relaciono yo con esa libertad y esa creatividad y esa responsabilidad. La curiosidad mató al gato, pero nadie nos contó si lo que vio el gato mereció la pena. Peor quedarme con las ganas toda la vida que intentarlo. Ser valiente no significa tirarse a la piscina y después ver si hay agua o no. Inmediatamente que yo detecto que algo no va bien, ya empiezo a buscar otras salidas. Trabajos habrá muchos, pero vida solo vas a tener una. El entusiasmo está muy bien, pero el entusiasmo también cansa. Hola, buenas tardes. Hola, Jime. Hola, Beli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Vero. Buenas tardes, hola Vero. Bueno, hoy nos acompaña Beli Méndez. Es una profesional que ha vivido, digamos que los tres grandes escenarios del mundo laboral, ¿no? Como sabéis, nos gusta mucho hablar de emprendimiento. Habíamos hablado también en muchos episodios sobre corporate, sobre fintech, sobre lo que es los pros, los contras. Pues hoy tenemos una invitada, Beli, que lo ha vivido todo. Y esto es lo que nos va a contar hoy. Cómo han sido los cambios que ha tenido de trabajar en corporaciones grandes como Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, cómo de ahí saltó al mundo caótico del sector fintech, liderando el área de recursos humanos, y cuando ya le pareció poco caos, pues empezó su propio emprendimiento, del cual también vamos a hablar con ella hoy. Así que muchísimas gracias, Beli, por estar aquí con nosotras. A vosotras, es un gustazo estar aquí. Empezamos, Beli, hablando de los orígenes, ¿no? Tú estudiaste psicología, tienes también un posgrado en recursos humanos, un máster en psicología sanitaria, pero Ujú. ¿esto es lo que realmente siempre habías querido hacer? Pues cuando dices esto de aquí y de ahora, Esto de la estudiar carrera, tanto el máster, psicología, la carrera, esto es lo que a de mí me todo. gusta. Que es verdad que muchas veces nos dejamos a veces llevar, y nos ha pasado, ¿no? Con otros invitados, en mi casa me decían que yo estudiara economía o informática, que iba a ganar mucho dinero. O estudié medicina porque en mi familia son todos médicos. Entonces queremos saber, Beli, esa Mm. Beli de pequeña que decidió estudiar psicología, si ella realmente se veía como psicóloga, que es lo que es a lo que ahora mismo te estás dedicando. Claro. Pues la verdad es que de pequeña a mí la psicología como palabra, como carrera, como universidad no llegó hasta que con 17, 18 años hay que decidir todo esto, que por cierto es grandísimo para esa edad, para esa etapa de maduración. Yo nunca soñé en concreto de pequeña ser psicóloga porque tampoco era una de las profesiones con las que se jugaba, pero sí es verdad que la psicóloga siempre, yo creo que los grandes rasgos, ¿no? Lo que sostiene esta profesión, yo creo que siempre estuvo. Esta parte de escucha, de observación, de curiosidad con las personas, ¿no? Y de entender que, pues, comprendernos, entendernos tenía mucho sentido. Entonces yo creo que la psicóloga siempre estuvo, lo que pasa que tomó forma cuando ya llegó la etapa de decidir y, y siempre digo que casi que la volvería a hacer incluso ahora con más años, con más experiencia, con más capacidad también de absorber y con otra madurez. Así Es verdad que que no me arrepiento, muy contenta. es verdad, Billy, que con esa edad que tú dices, tengo 17, 18 años y tengo que elegir qué es lo que quiero hacer. O sea, tengo que no sé ni lo que voy a hacer mañana, ¿no? Pero Claro, tengo que elegir ya lo que quiero ser, ya lo que me queda de vida, ¿no? Por eso luego también es verdad que totalmente. durante el camino, pues muchas veces hay muchos cambios necesarios, pero por eso realmente, porque a lo mejor lo que yo decidí en su día no era a lo que me iba a dedicar o lo que realmente quería. En tu caso, Claro. felicidades, Beli, porque realmente a día de hoy Beli es la psicóloga que ella al menos decidió ser. ¿Y esto te lo Sí. imaginaste? ¿Te Mm. imaginaste esto? No,
La verdad es que no. Sí que creo que el camino se revela andando. Es decir, con esa edad plantearte proyectos como en los que he tenido suerte, ¿no? De navegar y de participar, esto como que te explota la cabeza, ¿no? No, yo no me imaginaba. Pero sí es verdad que siempre he sentido una comodidad especial para relacionarme, para estar con el otro, este imán, ¿no? De que al final me acababan contando a mí la mayoría de las cosas, esta niña madura, ¿no? Capaz de entender y conectar los bailes que hacemos las personas y cómo nos relacionamos y desde dónde. Entonces, bueno, nunca me lo imaginé, pero sí es verdad, y, y contigo, Vero, lo hemos podido hablar en algún momento, que a medida que iba avanzando, sí que iba viendo como el cuerpo se iba agitando cuando proyectaba, cuando imaginaba siguientes fases, ¿no? A medida que una va encontrando el lugar, es como que esas semillitas empiezan a tener un espacio para decir, uy, pues aquí es posible este Mm. sueño, ¿no? Mm. Sí, tal cual. Mm. Y Beli, como esa semillita que comentas, ¿no? Que como que vas cumpliendo ese sueño. ¿Tú sentiste en algún momento cuando estabas trabajando en recursos humanos en ferrocarriles que estabas como abandonando tu pasión o lo que era lo que te motivaba? Que es como que esa parte estaba dormida en ti. Estaba como muy limitada. Esta es la Mm, sensación cuando miro hacia atrás y también, ojo, desde la mirada de ahora claro. y recordando, ¿no? Cómo me sentía muy limitada. A la vez era un perfil que salía de la universidad, donde no había encontrado una manera de acompañar, era todo muy clínico, ¿no? Y yo decía que me hubiera gustado encontrar una manera más cercana, más humana de acompañar y no todos son patologías y trastornos. Al final nos duele la madre, nos duele el padre, la falta de abrazo, las infancias, las ausencias, ¿no? Y eso no es enfermedad, eso es la vida, ¿no? Mm, Y sí es verdad que ahí un poco de decepción con la carrera, con la universidad, con lo que yo me había contado que iba a ser la profesión, dije, bueno, al menos estar en un lugar donde pues ese bienestar, esa manera, ese empuje y esas ganas de colocar a la gente en el centro pueda ser posible. Y allí me dedicaba a evaluar a la gran plantilla de maquinistas y de personal ferroviario para ver que estaba todo bien, que nadie tenía algún problema, tanto yo como el médico, y valorar que la salud estaba por delante y aseguraba esta seguridad en la circulación, pero también participando en procesos de desarrollo de personas, ¿no? Y esto también era una parte, incluso estudiantes en práctica que llegaban a la empresa, que yo lideraba, era el primer contacto de todas las áreas, y esta parte de impulsar a las personas dentro y velar por su seguridad, por su salud y mm, por tener su sitio en el centro, era lo que más me movió. O sea que bueno, era otra faceta. Esto es lo bueno que tiene esta carrera, que tiene mucha mirada, totalmente. pero era otra faceta dentro de lo que es el acompañamiento clínico ahora, que hago más concretamente, pero era desde otro lugar. Claro, claro. Al fin y al cabo, Y persona. obviamente. Y Mm, Beli, lo acabas de decir, ¿no? El hecho de que estabas dentro de una corporate, como que había procesos que estaban ya como ya establecidos, ¿no? Que se sigue toda una norma. ¿Cómo mm. fue el proceso, ese cambio, ¿no? De una corporate tan grande como fue Ferrocarriles a una fintech, ¿no? Que es algo más caótico, más como que, bueno, nos dejamos llevar como va el día, cada día es nuevo y es distinto, ¿no? Al anterior. ¿Cómo fue ese cambio en ti? Pues fue un súper cambio, lo recuerdo como un salto tremendo porque venía, como te decía antes, Jimena, muy acotada, notaba mucho el techo, estaba todo muy estructurado, me dio mucha noción de estructura, de orden, de método, pero la parte de innovación, de crecimiento, ¿no? Yo sentía como que había ramas que ya tocaban con las paredes y yo decía, yo he venido para más que todo esto, ¿no? Esto es Mm, muy grande, es precioso, pero ¿dónde está la innovación? Y fue un cambio muy exigente, pasé miedo también, porque la responsabilidad, la libertad trae mucha responsabilidad y venía acostumbrada a preguntarlo todo
Mm, Y recuerdo como el director que teníamos allí en la fintech me decía, puedes decidirlo tú sola, lo puedes hacer sola, estás perfectamente capacitada. Y yo decía, claro, es que estoy tan acostumbrada incluso para comprar una botella de agua, tener que pedir permiso, un ¿Verdad? protocolo y Sí, que pase por X número de superiores, que yo claro. ahora mismo, claro, entonces era una niña, yo sentía la vulnerabilidad tremenda de decir, wow, ¿cuánto hay que hacer aquí? Qué bien, pero qué miedo también. Claro, claro. claro. Y, Había y mucha también, Beli, libertad me imagino, y mucha... Sí, no, perdona, dime. obviamente. No, 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 que obviamente las tres hemos estado de corporate a fintech y viceversa. Obviamente que hay muchas cosas muy buenas de la corporate, pero la fintech te da esa libertad, ¿no? Para lo bueno y para lo malo también, porque muchas Mm. veces como que dices, oye, que necesito un poco más de estructura, ¿no? Dependiendo de la personalidad. Pero ¿qué dirías, cuál fue el aprendizaje más grande que tú te llevaste de la fintech que no habías conocido en ferrocarriles? Yo creo que de la fintech es la capacidad de crear en el caos. O sea, ese músculo Mm, me lo llevo puesto de por vida. O sea, nosotros tuvimos, si no recuerdo mal, que revisar lo que existía y transformarlo a un concepto nuevo. mm, Entonces no era solo creo desde cero, sino con esto que tengo que mm, revisar qué hay, qué me quedo, qué no, y además transformarlo y llevarlo hacia esa foto que se pedía, ¿no? Em, mm, con el ritmo vertiginoso, que venía de un ritmo muy tranquilo, más funcionario, más público, al ritmo vertiginoso de la fintech. O sea, yo para mí fue la capacidad de desarrollar ese músculo ante tanto caos y ante tanta prisa. Esa mm, capacidad también de improvisar, ¿no? Porque la innovación trae esta cosa loca, ¿no? De decir, bueno, venga, y vamos a probar, ¿no? Y vamos a atrevernos, sí, pero esto también es muy claro, cansado, igual que el entusiasmo, ¿no? obviamente. Sí, Entonces sí. fue una carrera de 100 metros a tope y eso también me lo llevo porque en esta etapa también es muy necesario. Obviamente, obviamente. Y Mm. Beli, tú que has estado en las tres planos, ¿no? Laborales, es decir, has estado en corporate, luego fintech y luego fuiste un paso más allá y te fuiste a ser emprendedora, ¿no? ¿Qué es lo que te han aportado estos dos mundos, el corporate y el fintech, que tú estás aplicando ahora en el mundo del emprendimiento? El corporate, de ahí me llevo la estructura, el método y el orden. Es muy Mm, necesario para, mm, para que el caos no te lleve. Sí, mm, cuando hay sensación de caos y de, vale, 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 me pierdo, como volver a una estructura y a un procedimiento. Además ahora, incluso con tanta tecnología y que viene la IA y nos ayuda, ese orden y el método también es necesario tenerlo como referencia, todo y que ahora se pueda automatizar y agilizar procesos para hacerle un lugar y para poder delegar, para no morir en el intento de sí, ser la mujer orquesta y hacerlo todo. ¿Sí? mm, Entonces, para mí es como la estructura, el esqueleto de la, de la fintech. De la fintech me llevo, como te decía antes, ese músculo y también cómo me relaciono yo con esa libertad y esa creatividad y esa responsabilidad, ¿sí? mm, Digo que ahí fue la base de este doble diafragma que tenemos los emprendedores, ¿no? Para sostener el vértigo y sostener ese equilibrio, y la fintech tiene mucho que ver con eso también. mm, Sí, tú- tiene mucho que ver sí, sí, con, sí, sí. con todo Beli, ese estamos hablando de que laboratorio eres emprendedora, creativo. pero no hemos hablado. No, te comentaba, Beli, que como que estamos hablando que estás emprendiendo y demás, pero no hemos dicho exactamente qué haces. Entonces, si le puedes contar un poquito a la audiencia qué haces, a qué te dedicas exactamente. Yo soy psicóloga y lidero un equipo de 8 psicólogas en Sevilla tenemos un espacio presencial que también acompañamos a nivel online y bueno, principalmente acompañamos a personas, familias, niños, adolescentes, personas ya más mayores, y también hacemos algunas acciones en empresas cuando nos piden, empresas, colegios, cuando nos piden que llevemos esa salud mental y esos estilos de vida más saludables a sus equipos y a sus espacios. Ujú.
Qué bien. Hoy veía tu Instagram y he visto bueno, que ibas a terapia, ¿no? Y qué necesaria, cuán necesaria es la terapia, y lo decías, asegúrate de rodearte donde te hagan sentir bien, que te hagan sentir como una reina, ¿no? Y la verdad que lo que tú haces definitivamente hace sentir bien a la gente, porque antes yo creo que era un poco tabú el tema de si vas al psicólogo o lo que sea, era un poco tabú, o como que tienes problemas, y ahora yo creo que se está valorizando más, ¿no? Lo que es la salud mental, y que Se ha un psicólogo, normalizado, ¿no, sí, Jimé? sí, totalmente. Y Sí. creo que es muy necesario, que no tienes por qué llegar al punto que realmente lo necesitas, sino que puede ser como un acompañamiento, ¿no? Mm, Todos tenemos problemas, más grandes o de menor nivel, pero creo que es mm, muy necesario. sí. Además, yo creo que Totalmente. se ha normalizado, quizás es un tema cultural. Esto lo hemos comentado muchas veces, Mm, también lo que dice Jimena, de que si vas al psicólogo es porque te pasa algo, ¿no? mm. Y a lo mejor no necesitas, sino que necesitas ese acompañamiento. Creo que hay un tema cultural. Sí que es verdad que Jimena, como buena argentina que es, yo siempre digo que los argentinos nacen con no con un pediatra, nacen con psicólogo. O sea, tú tienes un hijo y directamente le asignas un psicólogo, primero, antes que pediatra. Entonces, para nosotros culturalmente, algo que también habíamos comentado muchas veces, ¿verdad, Beli? Que el tema del psicólogo es como que sí, a mí no me pasa nada, porque yo no necesito un psicólogo, porque a mí no me pasa nada. Mm, Y muchas veces hemos necesitado psicólogo, lo sé, Jimena está pensando más de una vez, a mí me lo ha dicho también, lo sé que lo está pensando ahora mismo, porque necesitas a veces curar traumas que mm, crees que no los tienes mm, y los has arrastrado. mm. Y yo te quiero Mm. hacer una pregunta, Beli. Dices que sois un grupo de 8 psicólogas y entiendo que cada psicóloga está como especializada en en un trauma. Perdona que lo diga así, seguro que hay otra palabra Que lo mejor. borramos. No, no, Pero trauma. lo mejor de todo es que lo digas como lo pregunta la gente, porque así es como se lo van a preguntar. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Digo, desde el punto de vista clínico no Pero la voz del pueblo, o sea, no sé si no te has dado cuenta, la voz del Claro, pueblo. exacto, yo claro, estoy hablando ahora mismo como esa audiencia que piensa, a ver, yo tengo un trauma y necesito ir a un psicólogo, ¿no? Pero ¿a cuál? Entonces entiendo que vosotras sois 8 claro, psicólogas con perfiles diferentes, enfocadas en traumas diferentes también, ¿no? Cuéntanos un te poco esto, cuento, Beli. te cuento. Nosotras tenemos una manera, yo creo que lo que nos une es más allá de que coincidamos en formación y en maneras de acompañar, desde fuera pareciera que ir al psicólogo es una opción y vayas donde vayas va a ser siempre igual, pero desde el espacio que te encuentras, si tiene más aspecto de casa más que de una clínica, si hay una mesa o simplemente hay dos sillones, pues esto ya empieza a marcar un clima totalmente distinto. Entonces, si bien todas tenemos nuestras propias curiosidades y no hay dos personas iguales y hay orientaciones, especialidad según la edad, no es lo mismo una compañera que tiene sus procesos con niños y niñas menores de 10 años, que acompaña familias, que la que acompaña parejas, que la que disfruta más y se especializa con adolescentes, yo que soy más de adulto, otra compañera que prefiere tercera edad, incluso tipos de problemas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y dolencias que traen las personas con los que una se siente más, como tú decías, ¿no? También tipos de trauma, profundidad, ¿no? Cada una tiene sus preferencias, ¿sí? Y intentamos ser muy honestas con esto, porque esto también marca la relación, o sea, estar haciendo algo que te gusta dentro de esos temas que dominas más, a veces, ¿no? Tu historia de vida tiene mucho que ver con el estilo de persona o la problemática que acompañamos. Entonces, si bien hay formaciones, especialidades en común, nos diferenciamos cada una por su rango de edad, por el tipo de problemas que puede acompañar y manteniendo un hilo en común, que es esta parte que en psicología se llama humanista, ¿no? Que es la manera que tenemos de vincularnos, de relacionarnos con el otro. El tipo de espacios en los que nos encontramos, pues eso, no hay mesa de médicos, no hay patas blancas, no hay lugares con fluorescentes blancos, sino que intentamos que sea lo más hogar posible.
Entonces hay puntos muy en común que de ahí también, desde esta parte de recursos humanos, intento acoger y cuidar de un equipo que sea muy así, respetando las diferencias y nutriendo con lo que cada una trae. Claro. Claro. Y Beli, ¿cómo fue que tú pensaste, bueno, quiero emprender yo, quiero hacerlo? Porque nos contabas, ¿no? Saliste del mundo corporate, llegaste a la fintech, un poco más caótico, pero tenías ese derecho, para decirlo de una forma, a la innovación, ¿no? ¿Qué fue que tú dijiste, oye, no, que yo lo valgo, que yo quiero emprender y que quiero hacerlo por mí misma? Mm. Pues lo primero que me viene es lo que me hizo saltar de la fintech fue un cambio en la dirección. Y cuando llegó este cambio en la dirección, para mí recursos humanos, todo el área de personas tiene que estar muy alineada con dirección, porque al final Ah, son dos patas de donde la filosofía, la manera de colocar, como te decía antes, ¿no? A las personas en el centro o en otro lado, cuando no están muy alineados, aquí empiezan los problemas, ¿sí? Mm. Porque los valores ya comienzan a ser distintos y ya empieza la incoherencia y cuando hubo ese cambio en la dirección, a mí me recordó a otras jefas que había tenido, donde me había permanecido en la claro, corporate, ¿no? Había permanecido, había aguantado, porque esto es el sueño de todo el mundo, tener un trabajo en una entidad pública y estar aquí, pero yo casi me dejo el cuerpo allí y no era mi lugar. claro, claro, Entonces, que de hecho, yo recordé, ¿no? Cómo empecé a somatizar la piel, el pelo, todo empezó a gritar, este no es tu sitio. Wow. Y, y el cuerpo habla, el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que mm, nos hacemos, ¿no? Y toda la erosión que tiene estar en un lugar donde no puedes ser tú. Hay una naturaleza que impera, es verdad que, bueno, vamos creciendo y nos vamos domesticando, pero al final hay una naturaleza que empuja. Entonces, si eres una planta de interior y te colocan en el exterior, bueno, puedes aguantar, pero llega un momento que posiblemente tu cuerpo, tus hojas, tu materia empiece ya a gritar que no es el lugar. ¿Sí? Mm. Entonces, yo, gracias a un proceso terapéutico que hice, ¿no? Cuando estaba en la corporate, pude ver, ¿no? Y pude darle un espacio a esto y bueno, también me honro, ¿no? Porque a veces digo, aguanté más de lo que tuve que aguantar, pero eso también, en el momento que hubo este giro, este mm, cambio en la dirección, y me di unas semanas para ver, ¿no? Quién venía, cómo venía, cuáles eran sus formas. Vi que era un lugar muy poco fértil mm, para mi manera, ¿no? Entonces, desde la honestidad, no perder tiempo en querer cambiar al otro, sino decir, bueno, eh, Mm. aquí va a ser muy difícil, o sea, el punto de Mm. acercamiento va a ser muy difícil y como venía haciendo ya una gran maratón con, con todo el esfuerzo que trae la fintech, que se disfruta y se sufre a partes iguales, fui muy honesta conmigo y atendí el cansancio y a veces al borde del precipicio, pues eso, dar un paso atrás significa dar un paso adelante y mm, avisé, creo que me aseguré que el resto de compañeros de management ya dieran ese paso que querían dar y una vez que ya, como yo digo, la gallina ha soltado los pollitos, ya dije, ala, mm, y ahora me mm, toca a mí. Y no iba muy clara yo con esta cosa de emprender, mm, me lo fui encontrando después, el camino se fue desvelando, pero sí es verdad que participé en varios procesos y dije, ¿qué me pasa a mí que voy como arrastrando los pies, ¿no? No tengo yo mucha gana de volverme a meter aquí, ¿qué me pasa? Me ofrecieron alguna opción que la Beli, de antes de decidir todo esto hubiera dicho que sí, en sectores similares, en sectores distintos que me atraían, pero había como algo ahí que decía, y no me llama, no me llama, no me llama, y me dejé un poco de espacio y poco a poco empezó a brotar, empezó a brotar. Yo acababa de terminar una formación en terapia gestal y justo ahí ya empezaron algunas personas a llamarme, oye, ¿qué tal si tú me acompañaras? Y fue como, bueno, voy a probar, voy a ver, y, y nunca más volví. La viste. Me di un tiempo, es verdad que se pasa mal porque hay mucho vértigo,
Claro, pero es como claro. que se fue dando. En el momento que creé el espacio, que me di el tiempo y también la valentía de sostener ese vacío, porque es tremendo, dónde están mm, mis ingresos, mi yo profesional, la que se levanta todas las mañanas y coge el metro y llega al trabajo y tal, ¿quién soy yo ahora? Entonces, mm, claro, sostener esto fue Mm, difícil, mm. pero sí es También verdad dices, que Beli, que después vino, el cuerpo de alguna manera te está, también Beli, de alguna manera dices que el cuerpo te está como enviando señales, ¿no? total. Em, la piel, el pelo, no sé, como que tú notas también que hay algo que tu cuerpo te está diciendo que esto no está funcionando. Qué fuerte, ¿eh? Mm. O sea, no nos damos cuenta porque a veces no es solo el cansancio o el run run que tienes en la cabeza, sino esas señales que muchas veces no vemos. mm, Se nos empieza a caer el pelo, pues, por el estrés, empiezas como a tener incluso la piel, te diría, como más, no sé, como más grasa, ¿no? Más Y todo es apagada y sí, más también apagada y todo ujú, es del estrés, ¿no? Pero tan bueno. También me imagino ese miedo, ¿no, Beli? mucho. Miedo quizás a lo que tú dices, o sea, tengo una vida estructurada, me levanto, cojo el metro, paso el día en la oficina, a final de mes me pagan. Al tirarte a la piscina vacía, posiblemente, de me levanto, pero no voy a ninguna oficina, voy viendo qué hago y a final de mes no me pagan, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos los miedos, cuál era lo que más, cuál era la preocupación más grande que tenías? La preocupación más grande que tenía, pues era equivocarme. O sea, decir, vale, me he equivocado y esto significa que este parón Mm, después no se va a entender. Si me equivoco y quiero volver a la fintech o a la empresa, tenía mucho miedo de, pues eso, de no ser suficiente. Aquí, claro, se mm, disparan todas las alarmas de no tener ingresos, cuánto tiempo se va a dilatar esto. Sí, había una parte como muy práctica, material, ¿no? De, bueno, recurso tiene que entrar porque la vida te exige, pero también hubo mucha sombra en mi autoestima, ¿no? En mi capacidad de creer en mí, de decir, ostras, veremos a ver si mm, este acto de valentía después me trae otras consecuencias peores, ¿no? Y Y mucha lucha también entre quiero y no sé si es lo correcto, claro, es salirme de la Matrix. Y como esto salir de tu también, por mi zona de historia de vida, confort, salir de tu total, zona de confort, tal cual, es así así. es, así es, Y sí. también lo que dices, ¿no? Que tú también como experta en recursos humanos también sabrás que si no va bien y tengo que volver al mundo corporate o a las fintech, también tienes como que dar explicaciones, ¿no? De ese tiempo o vacío en el currículum, ¿no? Entonces también es ese miedo a tener que dar explicaciones de que algo no te ha ido bien o he querido montar mi empresa y no ha funcionado, ¿no? Mm. Bien. Sí, en otras culturas esto está súper premiado, te vas a Estados Sí, Unidos y lo esto es lo primero que buscan, pero aquí los valientes tenemos poca prensa, entonces los que sostenemos bien el miedo, esto hay que justificarlo muy bien, incluso pues algo como, pues yo qué sé, quererme dedicar a estudiar y poner conciencia plena o intentar proyectos, esto como que, bueno, sí, cada vez más, pero es verdad que tenía la fantasía de que me podía tocar a alguien en recursos humanos que no entendiera esto, que no valorara esto, exacto. y bueno, lo complica. Sí. Ujú. Bueno, superaste todos esos miedos, a la vista está, Beli, y si ahora mismo tuvieras que darle un consejo a un emprendedor o profesional que tiene este miedo también, y está estancado, ¿qué consejo le darías? Pues yo le diría que, por un lado, atienda esa curiosidad, ¿sí? Y a la vez, porque bueno, nos contaron que la curiosidad mató al gato, pero nadie nos contó si lo que vio el gato mereció la pena. mm, Ah, Entonces es verdad. yo esta frase siempre la he tenido muy dentro y yo decía, "Uf, ¿qué es peor? Quedarme con las ganas toda la vida que intentarlo.
Y es como un consejo doble. Por un lado, que sigan porque al final el cuerpo, la curiosidad, es que canta mucho y nos dice mucho, ¿no? Y por otro lado, que ser valiente no significa tirarse a la piscina y después ver si hay agua o no, que esto también es otro estilo, sino bueno, dentro de la curiosidad poder también contarse verdad, qué tiempo lo puedo hacer, cuáles son mis números, en quién puedo apoyarme, necesito hacerlo solo o lo puedo hacer acompañado, también buscar formas amables dentro de todo para que, bueno, el músculo del miedo no se venza, ¿no? Porque claro, también nos contamos esto de yo puedo, yo sola, yo, bueno, sobre todo me voy al femenino, porque además Mm, nosotras como mujeres tenemos un plus de yo puedo, yo sola, yo valgo, no necesito y claro, esto endurece, más que traer fuerza nos endurece y la fuerza y la dureza son dos cosas distintas. Entonces también como dentro de todo, de qué manera me apoyo, en qué red me sostengo, sí, como, bueno, que pareciera que hay que hacerlo sola y yo que soy bastante brutita lo intenté sola y a veces como, bueno, si hay red, hay compañía, incluso desde un proceso terapéutico. Yo hice todo este salto, bueno, desde gran parte yo siempre he intentado siempre mantenerme en terapia, pero poderlo hacer acompañado. Hay miles mm, profesionales para acompañarte en la carrera, en los saltos, en las transiciones, en la digestión del cambio, ¿no? O mm, sea que no hacerlo sola, no hacerlo mm. solo, creo que puede ayudar también. Y también muchas veces estamos como de alguna manera pensando que el emprendimiento todo es muy bonito, lo que nos cuentan, ¿no? De ser tu propio jefe, es tu empresa, mm, Claro, la haces tú lo libertad, que en libertad, ¿no? claro. Pero, ¿qué es lo que nadie te cuenta, Meli, de todo este maravilloso mundo del emprendimiento? Mm. ¿Qué Pues crees tú mira, nadie te que nadie cuenta, te cuenta y tú dices: "A mí si me hubieran dicho esto". no sé yo, pues mira, nadie me cuenta los horarios. La gente Ah, sale, ficha y hasta luego, ¿sabes? mm, Entonces, mm, la libertad tiene también otro precio. Yo intento estructurarlo, pero es verdad que hay sábados y domingos que, que estoy trabajando, estoy mm, preparando cosas del equipo, quizás, bueno, preparando sesiones o mientras las niñas, mis hijas pequeñas duermen, pues ahí que estoy, ¿no? Estoy haciendo, que esto posiblemente haya gente que lo haga viviendo en otro tema de fintech, pero bueno, hay horarios porque al final pones tu nombre, yo en mi caso, ¿no? Que el gabinete, el equipo tiene mi nombre por delante, pues al final hay una reputación y si algo falla, si algo se quiebra, estoy yo por delante. Esa responsabilidad, como te decía antes, el doble diafragma que sostiene todo esto es tremendo, ¿no? Si me equivoco yo, si pierdo dinero, lo pierdo yo, si desde... Yo tengo dobles clientes, ¿no? Para mí son mi equipo, son mi cliente y después los clientes de mi cliente, que son las personas que acompañamos. Entonces, claro, la responsabilidad ahí también pesa. Eh, sobre todo esto, ¿no? Los horarios, el peso de la responsabilidad, el baile, ¿no? De los ingresos, depende del estilo de negocio, pues hay meses que entra más, hay meses que entra menos, todo un poco depende de una. Hay que saber de todo. Que nos digitalizamos, venga, que viene la IA, pues todo corriendo a intentar también estar ahí. Hay que saber de ley de protección de datos, hay que ser medio abogada, medio economista, medio financiera, la parte de recursos humanos, tema de redes sociales, marketing, comunicación. Claro, sin querer se convierte uno en la mujer orquesta y hay que estar muy fino y hay que estar muy atento a la salud. Te iba a decir salud mental, pero da igual, tiene todas las aristas, porque al final el cuerpo es lo va sosteniendo todo. Ujú. mm. Y Beli, justamente que hablas de la tecnología, ¿no? Mi sección favorita de todas las entrevistas. Hablemos sobre la tecnología, cómo ves tú ahora con esto de la IA, ¿no? Inteligencia artificial. Porque claro, hoy en día hay tantas apps, empezaron, yo diría que hace 5 o 6 años empezaron estas que empezaron a volver bastante famosas, hasta para, no sé, tienes de todo, ¿no? Una app para poder hacer meditación, para poder dormir, para controlar el estrés. También hay para cuando tienes situaciones así extremas o lo que sea, ¿no?
pero ¿tú cómo llevas esto con la tecnología? ¿Qué beneficios te da? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo incorporas la tecnología o no sé si la IA también en tu día a día? Mm. Pues mira, yo me apoyo bastante en la tecnología, me gustaría apoyarme más, es un aprendizaje constante para mí, para el equipo, van saliendo muchas soluciones bueno, que tengo que ir llegando poco a poco, que soy yo Ujú, de otra generación, y va muy rápida. em, y sobre todo de cara al descanso y de cara a agilizar procesos y algunas cosas que yo venía haciendo como de manera muy manual, también para proteger, para ofrecer más seguridad a la hora de, pues incluso en los casos clínicos, las historias. em, y te diría, Jimena, que es un 1% de todo lo que creo que podría ayudarme. Estoy en plena fase de ujú, revisión y de aprendizaje de mm, todo esto, porque creo que de cara a la experiencia del usuario puede aportar muchísimo valor. Es algo que creo que viene a sumarnos, mm, no tengo resistencia, es verdad que bueno, me gusta mucho el papel y el boli, pero forma parte pues de mi identidad y de lo que a obviamente. mí me gusta, ¿no? Pero entiendo Sí. y me encantaría, te digo, de aquí te Mm, confieso mis ganas de poderla incluir más dentro de nuestro mm, día a día. Sí. sí, totalmente. Y Beli, también existen estos bots, ¿no? Que los llaman 24/7 que tú puedes tener. A ver, yo creo que también hay como un mito detrás de todo esto, ¿no? Es como que están los dos extremos, ¿no? La gente que dice, ay, no, ¿cómo voy a hablar con un bot? Y otro que te dice, no, 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 si esto es un psicólogo. A ver, yo creo que también un poco hay que explicar, ¿no? El hecho de que estos bots que nosotros vemos en este tipo de apps, que son para ayuda psicológica o salud mental, como queramos llamarlo, han sido informados con el conocimiento de un psicólogo. Entonces, están Ujú, como, no puedo decir 100%, pero están bastante capacitados, digamos, para llegar hasta un punto. No sé, estamos hablando también me acuerdo en su momento que fue el boom de estas apps, ¿no? Y que había hasta adolescentes que no sé, que estaban pensando en un suicidio o lo que sea, ¿no? Entonces, como que en ese momento, no sé, si un adolescente o alguien a las 2 3 de la mañana quiere hablar con alguien, pues estaba esto. Y esto daba como una alarma para, por ejemplo, para que sea una persona, ¿no? Un humano que atienda el caso. Entonces yo creo que están estas dos partes, ¿no? Que hay también bastante desinformación por parte de la gente. ¿Tú cómo lo ves a esto, lo de tener 24/7? mm. Como todo lo nuevo y todo lo que está empezando, creo que hay que enmarcarlo muy bien. Es como, ¿no? Es una nueva herramienta que si bien puede traernos ese calorcito todo y que sea virtual, ¿no? De encontrar Mm, respuestas cuando hay tantas preguntas. em, mm, lo que pasa que es como todo, el marco, la seguridad debería también estar muy presente. Es decir, es un arma de doble filo. Las herramientas vienen, pero mi pregunta es ¿para qué? ¿No? ¿Y para quién? Entonces, claro, mm, ciertas herramientas en manos de cualquier persona, sin haberle contextualizado muy bien, enmarcado muy bien el para qué y hasta dónde, pues bueno, nos cuenta que a veces pueden ser incluso peligrosas. Eh, Hay muchísima soledad y desde ahí podemos sentirnos y hacernos ciertas preguntas y darle un espacio pues a nuestro autoconocimiento, calmar un poco más la ansiedad, bienvenido sea. Pero es importante que recordemos que mm, eso que no sustituyen pues al humano, porque hay algo principal que es lo que más suele reparar, que es lo que más sana, que es el vínculo. Entonces, en el cuerpo, mm, en toda esa parte de información, el lenguaje corporal, en ese vínculo, en esas relaciones donde está esta parte fértil. A mí me parece bien todo lo que viene a sumar y a cuidarnos y a poner la salud y la salud mental en el centro. Y también me parece bien que me parece una oportunidad para revisarlo, para regularlo y para mm, informarnos mucho mejor. mm.
Y Beli, ¿ves la IA como capaz de detectar patrones o ciertos comportamientos que un humano, que un psicólogo no puede? O sea, que puede aportar ese beneficio. Creo que la IA es un predictor y con tanta información que tiene dentro, es capaz seguramente de detectar y tener su propio, por decirlo de alguna manera, su propio juicio, ¿sí? Venimos de una psicología donde Mm, hay un libro que es el DSM-5, donde según el número y la frecuencia de síntomas que tenga, hablando desde un aspecto clínico, pues se diagnostican trastornos. Lo que pasa que, bueno, casualmente aparece la IA que quiere, o que pareciera, mm, ¿no? Que adopta todo esto, esta capacidad, y justo ahora la APA, la Organización de Psiquiatría Americana, viene a revisar que este libro se queda corto. ¿Por qué? Porque hay un contexto, hay una relación, hay mucha más información más allá de una lista de tengo, que nos lleva mm, a eso, a conectar y a contarnos que se queda bastante limitado. Entonces, capacidad de mm, predecir o de evaluar, posiblemente, claro que sí, de la misma manera que mm. lo hacen algunos test psicotécnicos y psicológicos donde, bueno, se valora y se explora. Eh, que tenga limitaciones de cara pues a un tratamiento, a un avance, ahí tengo ya mis dudas. Conozcamos a la Beli un poquito más así en profundidad, a nivel personal. Beli, dinos, cuéntanos un momento en el que tú pensaste, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Me estaré equivocando? Te estaba escuchando y estaba pensando, ¿uno? ¿Uno? ¿Solo uno? Yo también digo, bueno, dime uno, el que tenga más impacto o el más reciente. Ay, bueno, yo creo que con la maternidad, que tengo dos hijas, una de 4 y una de 2 y medio, hubo un momento que justo me mudé de ciudad, volví a Sevilla, y cuando, te iba a decir, es que cuando digo, y cuando me di cuenta suena como muy romántico, ¿no? Pero que va, hay mucho curro detrás. Tenía un equipo, monté el equipo aquí en Sevilla, tenía el espacio y dos niñas muy pequeñas, y fue como, ¿en qué momento me he montado yo con todo esto? Y ahora que, claro, ya no es la responsabilidad de yo en mi maternidad, y el tiempo reducido, la energía muy reducida, sino que además siento mucho compromiso con el equipo, ¿no? De acompañarlo, desarrollarlo, no decir, bueno, mira, que es que cierro la persiana, suelto los espacios. No, no, no. O sea, era como en qué momento me he metido en esto, y de hecho hubo semanas de decir, esto no es para mí, me quiero ir, yo tengo que saltar, tengo que soltarlo, no puede ser. Claro, me entró el miedo de no sé si voy a ser capaz, y aquí estoy. O sea que fue el propio equipo que me dijo, no te preocupes, nosotros lo intentamos, pero es verdad que muchas veces he querido pulsar el botón de salir corriendo, y muchas veces fantaseaba con coger el coche e irme muy lejos porque la vida ¿Sola? se me había complicado. Sola, por supuesto. Sola. Conducir sola mucho tiempo, porque era como, madre mía, como que, bueno, me quejaba mucho y decía, pero si es que en el fondo me va la marcha, ¿no? Que es la frase que yo digo, si es que esta soy yo, y es que me entrego y me rindo. Pero sí, muchas veces. O cuando, pues normalmente cuando hay problemas y es un viernes por la tarde o un sábado por la mañana, entonces sale una, no sé, una alarma de incendio o un problema con una persona que, pues bueno, al final somos personas, nosotros acompañamos personas que además no se encuentran bien. Entonces, bueno, cuando hay problemas, entonces, ¿quién me lo mandaría a mí? Sí, o cerrando un año en plenas Navidades, un año financiero en plenas Navidades, con dos niñas en casa, y bueno, cuando esto estaba yo con mi asalariada, esto no pasaba, lo hacía otro departamento, no pasaba nada, y bueno, son muchas veces las que he querido pulsar el botón.
¿Y cuál crees, Beli, que ha sido tu mayor error laboral? Qué complicado, ¿eh? Mi mayor error, yo creo que tiene que ver con mi gran aprendizaje. Mm, Eh, Me preguntabais antes qué pasó para empezar a emprender mm, y cuando llegó aquella jefa en la empresa FinTech, eh, todo lo que sostuve, todo, yo a veces digo, ¿no? Me apreté, ¿no? mm, En la corporate. Creo que el error fue apretarme tanto y quedarme tanto tiempo en un lugar donde no era mi sitio, donde el liderazgo no era sano y, y yo creo que el gran error fue sostener tanto tiempo cuando después avanzando vi que la vida pues no era para tanto, que mis padres me iban a seguir queriendo si dejaba una plaza pública, que las oportunidades seguían avanzando y ese miedo a no cumplir con lo que se esperaba de mí, ¿no? Yo que me crié donde, bueno, opositar y tener una plaza pública era resolverse la vida y yo, sin embargo, me la acababa de estropear, ¿no? Porque mm. no era capaz de funcionar allí. Entonces, mi madre siempre dice que la vida cobra caro, pero enseña muy bien. Entonces, Es eh, cierto. fue un poco, fue un poco por ahí, ¿no? Fue un error hacerme aquella salvajada, pero también a veces maldigo a aquella jefa y también le agradezco mucho porque me sacudió lo suficiente como para buscar otras maneras, esto es que empezó a abrir puertas, buscar otras opciones, Mm, empecé a hacer terapia gestal, a hacer una formación que fue muy mm. intensa durante 4 años, entonces, mira, si me quedo con algún error es no haberme sabido quizás tratar un poco mejor dentro de lo que estaba viviendo. Mm, Mm. Pero qué O importante, Beli, lo contarme que que dices, ¿no? Porque creo que muchas veces aguantamos demasiado, demasiado porque mm, tenemos miedo a esto, lo que tú dices, ¿no? Que mis padres me van a seguir queriendo porque dejé una plaza pública, mi familia también, o porque muchas veces, también como mujeres, tú lo mencionabas antes, como mujeres nos o sea, es como que nos exigimos demasiado, sí. ¿sabes? O sea, como que siempre tenemos que dar lo mejor. Yo recuerdo en un trabajo que también era muy tóxico, que terminé en el hospital con mitad del cuerpo paralizada, ¿sabes? Por el nivel de estrés que tenía y ni siquiera era por el trabajo en sí, sino era por el ambiente tóxico que había. Entonces, creo que también está bueno saber y darse cuenta, detectar, no llegar a esos puntos límites, ¿no? Que, que fue ahí cuando yo me di cuenta que tenía que dejar ese trabajo porque no me estaba trayendo nada bueno, ni siquiera ni estaba aprendiendo, ni estaba cobrando bien, ni tenía un buen ambiente de trabajo. Así que no sé qué era lo que todavía me mantenía ahí, ¿sabes? Y yo creo que también eso me hizo darme cuenta a posteriori que inmediatamente que yo detecto que algo no va bien, ya empiezo a buscar otra salida, ¿sabes? Entonces creo que también Total. es un mensaje para cualquiera que esté en esta situación y que no esté escuchando, que no espere a ese punto Mm, límite, mm. que tome riendas en el asunto, ¿no? Que tu familia, tus amigos, quienes son realmente tus amigos que te van a seguir queriendo, sea la Beli que está allí en el top, en el máximo, como la Beli que está sin trabajo y buscando y viendo cómo reiniciar su vida, ¿no? Y yo siempre Totalmente. digo una cosa, trabajos habrá muchos, pero Mm, vida solo vas a tener sí, una. exacto. Entonces, muchas veces nos da ese miedo, yo estoy con Jimena, que es ese miedo, aguanto, aguanto, pues ya iré, ya buscaré otra cosa, tengo miedo, Mm, pero no hay que aguantar, no hay mm, que aguantar porque vas a encontrar otro trabajo. Vamos, yo sí. no conozco a nadie que nunca haya encontrado un Mm, trabajo, ¿no? mm, Entonces, trabajos tendrás muchos, pero vida no, seguro que únicamente vamos a tener una. mm, Y, Beli, ¿qué sigue siendo un reto para ti? Para mí sigue siendo un proponerte. reto, sigue siendo un reto bajar revoluciones, ¿sí? Cuando yo me di Mm, cuenta ya me he pasado de frenada. O sea, cuando estoy en algo que me gusta, cuando creo que algo se puede cuidar mejor, cuando hay alguna propuesta para hacer con el equipo, cuando hay algo para proponer,
tengo que tener mucha cautela también con el entusiasmo, ¿sí? Mm, Porque cuando me di cuenta, pues me he fundido. Y yo creo que para mí está siendo un reto y estoy en ello y también me lo reconozco el poder estar, o sea, el no confundir capacidad con tener lo que hacer, ¿no? O sea, ya sé que tengo la capacidad, ya sé que puedo pisar y estar a 150 kilómetros por hora y tener la sabiduría de elegir tener otro ritmo y otra manera de estar en el mundo. mm, Porque, por eso, pues porque me paso de frenada y al final, pues eso, cansancio, agotamiento, el cuerpo vuelve a gritar desde otro lugar, pero vuelve a gritar y se altera el sueño, a mí, por ejemplo, ¿no? Ahora decía Jimena, ¿no? Lo de este lado del cuerpo. Yo esta mm, semana sentía que la mandíbula tenía un lado que es mm. bastante cogía, entonces claro, mira, aquí está mi cuerpo recordándome que, que puedes meter Que algo quinta, pasa. que puedes meter toda la mancha Mm, que quieras, pero que no deja de ser el que aguanta, el que sostiene todo esto. Sí, que a veces el entusiasmo está muy bien, pero el entusiasmo también cansa, que pareciera que esto es la sí, felicidad, pero todo esto también cansa sí. mucho. Entonces, Mm, bueno, acordarme de mí, agendarme espacios para mí de descanso y de cuidarme, como iba esta mañana a terapia, y al principio era una cosa como muy obligada. Me lo ponía en otro color, en mi Google Calendar, y me lo ponía en otro color, y como, vale, miro la semana, aquí no hay espacios de este color, tengo que meterlo. No sé qué hacer, da igual, tomarte un café, sentarte, hacer una ducha más larga, ponerte mm, cremita, todo y que sea en tu casa, porque no hay más tiempo, no hay más recursos, pero ese acordarme de mí es lo que sigue siendo un mm. reto, que voy avanzando, pero sigue siendo un reto. Mm. Beli, estamos llegando al final, lamentablemente. Ha sido un placer escucharte. La verdad que es una historia que inspira la tuya. Se lo decimos a pocos invitados, así que realmente muchas gracias. Es una mujer muy fuerte y me encanta el mensaje que das porque como que eres una mujer de esta multitasking que se dice, ¿no? La mujer orquesta. Pero sin embargo, te das tu tiempo, te das lo que acabas de decir, ¿no? De buscar tu momento, de gratificarte, ¿no? De decir, oye, a ti misma, ¿no? Lo estás haciendo bien y te mereces que tengas este momento en tu semana, ¿no? Con todo lo que estás lidiando. Y además que te entiendo también que tengas dos niños, porque los míos también tienen la misma edad que los tuyos, con lo cual entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Así que muchísimas Malabarista a gracias tiempo por estar. completo. Sí, señora. Totalmente, 24/7, o sea, no somos un bot, pero 24/7 más o menos. Ahí está. Así que así que nada, mil gracias por compartir tu experiencia. Creo que le va a servir mucho tu historia a mujeres que están en la misma situación, que tú, y bueno, también para dar ese salto, ya sea para dejar ese trabajo o para hacer un emprendimiento o para aprender a escucharse. Así que muchísimas gracias. Ahora A vamos a terminar, vosotras. Beli, con una ronda rápida de preguntas. Me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? A ver. Y bueno, vamos a ver. A ver, el término work-life balance, es decir, balance de vida y trabajo, lo que vamos a decir, ¿es un mito o es verdad? Es verdad, Es verdad, ¿no? Es posible. es posible. ¿Se Eso puede me gusta conocer más. realmente a un candidato en... Perdona. Perdona. ¿Se puede conocer realmente un candidato en una entrevista de 30 minutos por Zoom o Teams? No, realmente No. conocer, creo que no. ¿Un algoritmo de la IA llegará a conocernos mejor que nuestro propio terapeuta? No, ¿Emprender es la forma más rápida de poner a prueba tu propia salud mental? totalmente. Es un sí rotundo. ¿Las apps de meditación son el paracetamol de la psicología? ¿Alivian pero no curan? Sí, un poquito sí. Un poquito bastante, sí. Beli Méndez, ¿volvería mañana mismo a trabajar en una oficina de 9 a 6? Si el proyecto y el entorno es fértil y amable y me gusta, ¿por qué no? Claro que sí. Genial.
Perfecto. Pues Mm. mil gracias, Beli. Ha Muchas sido un gracias, placer Beli. conocer tu historia y muchísimas A gracias por compartirla con vosotras. nosotras. Ha Un sido un verdadero placer. placer.